Los veo sentados frente a mí en este restaurante absurdamente caro, sudando bajo sus trajes de marca, y no puedo evitar sonreír. Es una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sé que la han notado porque veo cómo se ponen aún más nerviosos. Ricardo, el director general, el mismo hombre que me despidió hace 3 meses con una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro bronceado, ahora tiene las manos temblorosas alrededor de su copa de vino. A su lado está Mauricio, el director financiero, ese tipo que solía pasar junto a mi escritorio de recepción sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario de la entrada. Y completando este trío patético está Laura, la directora de operaciones, la mujer que una vez me dijo frente a todos en la oficina que mi única función era verse bien en la recepción y contestar el teléfono sin meter la pata. Están aquí para suplicar, y yo estoy aquí para disfrutarlo. Antes de continuar con esta historia que todavía me parece surreal, necesito pedirte un favor. Si vas a acompañarme en este relato de justicia corporativa, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Créeme, lo que estás a punto de escuchar vale cada segundo de tu tiempo, y quiero que más personas conozcan esta historia. Pero volvamos al restaurante. Ricardo carraspea, ajustándose la corbata italiana que probablemente le costó más de lo que él pensaba que yo ganaba en un mes. ¡Qué ironía, Sofía! Comienza, y su voz suena forzada como si pronunciar mi nombre le causara dolor físico. Gracias por aceptar reunirte con nosotros. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros y... ¿No terminaron bien? Interrumpo suavemente sin perder la sonrisa. Ricardo, me despediste por llegar 5 minutos tarde después de 3 años de trabajo impecable. Me llamaste prescindible delante de toda la oficina. Dijiste textualmente que cualquier chica bonita con secundaria podría hacer mi trabajo. Lo veo palidecer. Mauricio mira hacia otro lado incómodo. Laura al menos tiene la decencia de verse avergonzada. Fue un error, murmura Ricardo. Un terrible error de juicio de mi parte. ¿Un error? Tomo un sorbo de mi agua mineral, dejándolos esperar. O simplemente lo que pensabas de verdad. El silencio es delicioso, casi tanto como la langosta que acaba de llegar a mi plato. Ellos ni siquiera han tocado su comida. Ricardo finalmente toma aire, como un hombre a punto de ahogarse. Sofía, necesitamos tu ayuda. La empresa estamos pasando por una crisis financiera seria. Nuestro principal inversor, el que nos ha estado sosteniendo durante los últimos 3 años, se retiró completamente justo después de tu salida. Retiró más de 50 millones de pesos. Sin esa inyección de capital, no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Los bancos nos están presionando. Tenemos que despedir a la mitad del personal si no conseguimos financiamiento en las próximas 2 semanas. ¡Qué terrible!, digo con una voz que no refleja ni una pizca de empatía. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Según tú, yo solo era una recepcionista prescindible. Mauricio se inclina hacia adelante desesperado. Sofía, revisamos las comunicaciones con el inversor. Todas, absolutamente todas, pasaban por tu correo electrónico. Tú eras el único punto de contacto. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos a localizarlo, a convencerlo de que regrese. O al menos darnos su información de contacto directa. Nunca quisiste compartirla. Siempre dijiste que él valoraba su privacidad. Pero ahora... ¿Ahora qué?, pregunto. ¿Ahora que la empresa se está hundiendo? ¿Ahora que sus bonos millonarios están en peligro? Por favor, dice Laura, y por primera vez en 3 años escucho algo parecido a humildad en su voz. Hay más de 200 empleados que perderán sus trabajos si esto sigue así. Gente con familias, con hipotecas, con hijos en la universidad. No se trata solo de nosotros. Ah, claro. Ahora les importa la gente. Qué conveniente. Dejo el tenedor sobre el plato y los miro directamente, uno por uno. Es momento de dejar de jugar. Hay algo que deben saber, comienzo, y mi voz es fría como el hielo. Sobre ese inversor misterioso que tanto necesitan. Ricardo se inclina hacia adelante con urgencia. ¿Tienes su número? ¿Puedes contactarlo? Sonrío abiertamente ahora. Puedo hacer algo mejor que eso. Saco de mi bolso una carpeta de cuero italiano, de esas que cuestan más que el salario mensual que me pagaban. La abro con calma deliberada y extraigo un documento. Lo deslizo por la mesa hacia Ricardo. Les presento al grupo de inversiones Montemar. Sociedad anónima con sede fiscal en Suiza, inversiones diversificadas en tecnología, bienes raíces y hasta hace 3 meses, en su pequeña empresa de marketing digital. Ricardo toma el documento con manos temblorosas. Sus ojos se mueven rápidamente por las páginas buscando la información que necesita. De repente se detiene. Su rostro pasa del bronceado saludable a un gris ceniciento. El accionista mayoritario del grupo Montemar es... Su voz se quiebra. Sofía Daniela Ramírez Torres. Ese soy yo, confirmo alegremente. Un gusto en conocerlos formalmente. El documento se le cae de las manos.
Mauricio lo recoge incrédulo y empieza a leer. Laura se ha quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal. Pero eso es imposible, tartamudea Ricardo. ¿Tú eres una simple recepcionista? Completo la frase por él. Sí, eso pensaban, ¿verdad? La chica bonita que contestaba teléfonos, archivaba documentos y les traía café cuando estaban demasiado ocupados siendo importantes como para bajar a la cafetería. Mauricio sigue mirando los documentos, pasando páginas como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. 52 millones de pesos, susurra. Todo este tiempo fuiste tú. Todo este tiempo fui yo, confirmo. La inversora que mantuvo a flote su empresa cuando el banco les negó el crédito hace 3 años. La que les dio el capital para expandirse a Guadalajara y Monterrey. La que financió esa oficina ridículamente lujosa en Polanco, donde nunca me invitaron a las reuniones de directivos, a pesar de que yo era quien pagaba el alquiler. El silencio que sigue es absoluto. En las mesas cercanas, otras personas cenan, ríen, viven sus vidas normales, ajenas al drama que se desarrolla en nuestra mesa. Finalmente, Laura encuentra su voz. ¿Por qué? Pregunta simplemente. ¿Por qué trabajar como recepcionista si eres millonaria? Termino por ella. Buena pregunta. Déjenme contarles una historia, pero va a ser larga, así que pónganse cómodos. Después de todo, ustedes pidieron esta reunión, y así comienzo a narrar. Empiezo por el principio, pero no el principio que ellos conocen. El verdadero principio. Mi historia comienza 7 años atrás, cuando tenía 28 años y acababa de vender mi primera empresa. Era una pequeña startup de desarrollo de software que creé en mi departamento, trabajando 16 horas al día durante 3 años. La vendí por 80 millones de pesos a una corporación estadounidense. 80 millones. A los 28 años, ¿suena impresionante? Lo era. También era solitario, agotador y revelador de una manera que nunca imaginé. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre hacerte rica joven. La gente cambia contigo, o más bien cambia su comportamiento contigo. Amigos que nunca pedían ayuda de repente necesitaban préstamos. Hombres que nunca me habían dado una segunda mirada aparecían con flores y propuestas de cena. Mi propia familia, que había sido escéptica sobre mi carrera en tecnología, de repente estaba llena de consejos de inversión y primos que necesitaban socios para sus negocios. Fue abrumador y deprimente. Empecé a preguntarme quién me había querido antes, cuando era solo Sofía, la chica que escribía código en un departamento de 50 metros cuadrados en la Narvarte. ¿Alguien había sido genuino conmigo? Así que tomé una decisión radical. Usaría mi dinero para generar más dinero, pero lo haría en las sombras. Crearía sociedades anónimas, inversiones a través de terceros, una red de entidades corporativas que ocultaran mi identidad. Y mientras tanto viviría una vida normal, con un trabajo normal, para entender cómo era realmente el mundo para la gente común. Suena raro, lo sé. Mis asesores financieros pensaron que estaba loca, pero yo necesitaba esa normalidad, esa conexión con la realidad que sentía que estaba perdiendo. Así que hace 4 años, con 31 años y ya con más de 200 millones de pesos en inversiones diversificadas, solicité un puesto de recepcionista en Innovatec, la empresa de marketing digital que acababa de abrir oficinas en Ciudad de México. Mi currículum era modesto. Estudios universitarios en administración, ¿verdad? Experiencia en atención al cliente, mentira piadosa. Conocimientos de software básico, subestimación masiva, dominio de inglés, ¿verdad? Me presenté a la entrevista con ropa de Zara, no de diseñador. Me maquillé sutilmente. Fui amable, educada, pero no demasiado brillante. No quería sobresalir, solo encajar. Y me contrataron. Con un salario de 12,000 pesos al mes. Menos de lo que yo solía ganar en una hora con mis inversiones. Los primeros meses fueron reveladores. Desde mi escritorio en la recepción, con su vista perfecta del elevador y las oficinas de cristal de los directivos, observé todo. Cómo trataban a los empleados de nivel bajo. Cómo hablaban cuando pensaban que nadie importante estaba escuchando. Cómo tomaban decisiones que afectaban a docenas de personas sin considerar las consecuencias. Ricardo, en particular, era fascinante de observar. Un hombre con un MBA de una universidad cara, trajes que costaban más que el salario mensual de sus empleados, y un ego del tamaño de Torre Mayor. Lo veía llegar cada mañana en su BMW, lanzarle las llaves al valet con desdén, y pasar junto a mi escritorio como si yo fuera invisible. Nunca un buenos días, nunca un gracias cuando le pasaba sus mensajes. Solo demandas bruscas y miradas que dejaban claro que yo era insignificante en su mundo. Mauricio era diferente pero igualmente despreciable. Él al menos me veía, pero solo para hacer comentarios incómodos sobre mi apariencia. «Qué bonita te ves hoy, Sofía. Ese vestido te queda muy bien».
siempre con una sonrisa que pretendía ser amigable pero que me hacía sentir como un objeto en exhibición. Y Laura. Ay, Laura. La única mujer en el equipo directivo y la más cruel de todos. Supongo que sentía que tenía que ser más dura que los hombres para ser tomada en serio. Pero conmigo era despiadada. Me corregía frente a clientes por errores que no había cometido. Me hacía quedarme hasta tarde para preparar presentaciones que luego ni siquiera usaba. Una vez me hizo llorar en el baño porque dijo que mi forma de contestar el teléfono era poco profesional y vergonzosa para la empresa. Pero yo aguanté. Aguanté porque estaba aprendiendo. Y porque secretamente estaba construyendo algo. Verán, Innovatec era una empresa prometedora pero con problemas de flujo de efectivo. Tenían grandes clientes y proyectos ambiciosos, pero los bancos tradicionales no querían financiarlos. Eran vistos como un riesgo. Demasiado nuevos, demasiado pequeños, en una industria demasiado volátil. Yo lo sabía porque leía todos los documentos que pasaban por mi escritorio. Cartas de rechazo de bancos, estados financieros dejados descuidadamente en la impresora, conversaciones telefónicas que escuchaba mientras archivaba documentos en las oficinas de cristal. Ricardo y su equipo estaban desesperados. Necesitaban capital para no solo sobrevivir, sino para crecer. Y ahí fue cuando tuve mi idea brillante. A través de mi red de sociedades anónimas, específicamente el grupo de inversiones Montemar, hice una propuesta. 50 millones de pesos en capital, distribuidos en varias inyecciones durante 3 años, a cambio de un porcentaje de acciones y un interés modesto. Las condiciones eran generosas, mucho más que cualquier banco ofrecería. Pero tenía un requisito no negociable: anonimato total. El inversor no quería publicidad, no quería reuniones presenciales, no quería su nombre en ningún documento público. Ricardo y su equipo estaban tan desesperados que aceptaron sin hacer muchas preguntas. Y así comenzó mi doble vida más intrincada. Durante el día yo era Sofía la recepcionista. Llegaba a las 8:30 de la mañana. Me sentaba en mi pequeño escritorio con su computadora antigua y su teléfono que siempre sonaba. Contestaba llamadas, recibía paquetes, coordinaba las salas de juntas, pedía comida para las reuniones. Las tareas mundanas de alguien que, en su mundo, no importaba. Pero en las noches, cuando llegaba a mi penthouse en Santa Fe, me convertía en alguien completamente diferente. Revisaba mis portafolios de inversión, que para entonces superaban los 300 millones de pesos. Hacía videoconferencias con mis asesores en Suiza y Nueva York. Monitoreaba cada peso que Innovatec gastaba de mi inversión. Y aquí está lo irónico. Todas las comunicaciones con el inversor misterioso pasaban por mí. Ricardo me daba los informes financieros y me pedía que los enviara por correo electrónico. Yo los enviaba a una de mis cuentas anónimas. Me respondía a mí misma desde esa cuenta con preguntas y comentarios, y luego le transmitía esas respuestas del inversor a Ricardo. Él nunca sospechó. ¿Por qué lo haría? Yo era solo la recepcionista después de todo. Alguien conveniente para manejar la correspondencia con un inversor que valoraba su privacidad. Durante 3 años mantuve esta farsa. 3 años de humillaciones diarias mientras secretamente mantenía a flote a toda la empresa. ¿Recuerdan cuando Innovatec abrió su oficina en Guadalajara? Eso fue con mis 15 millones de pesos. La expansión a Monterrey, otros 12 millones míos. Ese sistema de software nuevo que tanto presumían, financiado con 8 millones que yo aporté. Cada vez que Ricardo cerraba un gran contrato y se paseaba por la oficina como un rey, alardeando de su visión empresarial, una parte de mí moría de risa. Su visión estaba financiada por la mujer que él pensaba que estaba ahí solo para verse bonita. Pero no todo era amargo. También conocía gente maravillosa. Los otros empleados de nivel bajo, los que sí me veían como persona. Ana, de contabilidad, que compartía su almuerzo conmigo cuando notaba que yo me había quedado sin dinero. Javier, el de sistemas, que me enseñó trucos de Excel durante las horas lentas. Mariana, del equipo creativo, que me invitaba a las salidas de viernes, aunque los directivos nunca iban a los mismos lugares que nosotros. Ellos eran reales. Ellos me trataban con respeto no porque tuviera dinero, sino porque era un ser humano que merecía dignidad básica. Y luego estaba Roberto, el contador junior que empezó 6 meses después que yo. Roberto con sus lentes de pasta y su sonrisa tímida que siempre me traía café sin que se lo pidiera. Roberto que una vez defendió mi trabajo cuando Laura me criticó injustamente en una reunión. Roberto, con quien empecé a salir en secreto porque había una regla no escrita de que la gente de recepción no salía con profesionistas de la empresa. Con Roberto era yo misma. Bueno, casi. Él sabía que yo era inteligente, que leía libros de finanzas y seguía el mercado de valores. Pensaba que era un hobby interesante. Nunca supo la verdad completa, pero al menos con él podía bajar un poco la guardia. Los meses pasaron. Innovatec creció, impulsada por mi capital secreto.
Contrataron más gente. Se mudaron a oficinas más grandes. Ricardo compró un Porsche nuevo. Mauricio empezó a vacacionar en Europa 2 veces al año. Laura renovó su casa en Coyoacán y yo seguí ganando 12,000 pesos al mes. ¿Era masoquista? Tal vez. Pero también era antropóloga, estudiando las dinámicas de poder y clase en su hábitat natural. Observé cómo los directivos se volvían más arrogantes con el éxito. Cómo trataban peor a los empleados de nivel bajo mientras contrataban consultores carísimos que no entendían el negocio ni la mitad que la gente que trabajaba ahí todos los días. Cómo gastaban dinero en tonterías. Mi dinero, mientras se quejaban de que no había presupuesto para aumentos salariales. Empecé a enviar sugerencias a través de mis comunicaciones como inversora. Pedí reportes más detallados. Cuestioné gastos innecesarios. Sugerí que invirtieran más en su gente y menos en apariencias. Ricardo odiaba estas intervenciones. Lo escuché quejarse más de una vez pensando que yo no lo oía. Este inversor es un dolor en el trasero. Siempre preguntando, siempre cuestionando. Si no necesitáramos el dinero, le diría que se lo metiera donde le quepa. Me reía en silencio cada vez que lo escuchaba. Pero la tensión crecía, no solo entre el inversor y la dirección, sino en toda la empresa. La cultura corporativa se volvía más tóxica. Había rumores de acoso que se barrían bajo la alfombra. Empleados talentosos renunciaban, frustrados. Los proyectos empezaban a retrasarse porque la moral estaba por los suelos. Y todo esto llegó a un punto crítico hace 3 meses. Fue un viernes. Yo había tenido una mala noche. Apenas había dormido porque había estado en una videoconferencia hasta las 3 de la madrugada con mis socios en Tokio. Llegué a la oficina exactamente a las 8:35. 5 minutos tarde, Ricardo estaba esperando en la recepción, mirando su Rolex ostentosamente. «Llegas tarde», dijo sin siquiera saludar. «Lo siento», respondí automáticamente quitándome el abrigo. El tráfico en Reforma estaba... «No me interesan tus excusas», me interrumpió. Su voz era más alta de lo normal y noté que otros empleados que llegaban se detenían a escuchar. «Esto es inaceptable. Eres la recepcionista. Tu trabajo es estar aquí antes que nadie para recibir a la gente. Es literalmente lo único que tienes que hacer». Sentí que la sangre me subía a las mejillas. 3 años. 3 años de nunca llegar tarde, de quedarme horas extras sin que me pagaran, de hacer el trabajo de 3 personas porque nunca contrataron un asistente adicional como prometieron. «Ha sido una sola vez en 3 años», dije con voz calmada. «Y son solo 5 minutos. Una vez es una vez de más», replicó Ricardo. «Y honestamente, Sofía, he estado pensando en esto durante un tiempo. Tu desempeño ha sido mediocre en el mejor de los casos». Eso me dejó sin aliento. ¿Mediocre? Yo había reorganizado todo el sistema de archivo. Había implementado un nuevo sistema de gestión de citas que ahorró horas de trabajo. Había resuelto crisis con clientes cuando nadie más estaba disponible. ¿Mediocre?, repetí, incrédula. Sí, confirmó, y había una crueldad en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí y yo me había negado a verla. Cualquier chica bonita con secundaria podría hacer tu trabajo. No aportas ningún valor real a esta empresa. Eres, francamente, prescindible. Alrededor de nosotros el silencio era absoluto. Podía sentir las miradas de mis compañeros, algunos horrorizados, otros incómodos, algunos claramente disfrutando el drama. ¿Me estás despidiendo?, pregunté y odié lo pequeña que sonó mi voz. «Estoy terminando tu contrato, efectivo inmediatamente», dijo Ricardo con frialdad. «Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y salir del edificio. Recursos Humanos te enviará tu liquidación, y así, sin más ceremonia, sin agradecimiento por 3 años de trabajo». Fui despedida. Laura apareció con una caja de cartón, esa típica caja humillante donde metes tu taza personalizada y las fotos de tu escritorio. Me la entregó sin mirarme a los ojos. Recuerdo haber caminado hacia mi pequeño escritorio, consciente de que todos me observaban. Recuerdo haber guardado mis pocas pertenencias, una planta suculenta que Roberto me había regalado, mi taza de café favorita, una foto mía con el equipo en la última posada navideña. Todo cabía en esa maldita caja. Mauricio pasó junto a mí sin decir palabra. Algunos compañeros se acercaron para despedirse, pero rápidamente, como si mi desgracia fuera contagiosa. Solo Roberto se atrevió a abrazarme susurrando: «Lo siento mucho», en mi oído. Y así salí de Innovatec, con mi caja de cartón y mi dignidad hecha pedazos. O eso pensaban ellos. Lo que no sabían era que en el momento en que crucé esa puerta, tomé una decisión. Ya no había razón para seguir fingiendo. Ya no había nada que observar o aprender. El experimento había terminado. Esa misma tarde, desde mi penthouse, hice una llamada a mi abogado corporativo en Suiza. «Quiero que retires todas las inversiones del grupo Montemar de Innovatec», le dije. «Todas, cada peso. Y quiero que lo hagas de la manera más rápida y legal posible.
Mi abogado trató de argumentar. Sofía, eso dejará a la empresa en una posición muy vulnerable. Técnicamente pueden objetar la salida prematura del capital. Podría haber consecuencias legales. Revisa el contrato, respondí fríamente. Hay una cláusula que permite al inversor retirar el capital con 30 días de aviso si se detectan prácticas empresariales no éticas o un ambiente de trabajo tóxico. Creo que ambas condiciones se cumplen ampliamente. ¿Estás segura de esto? Completamente. Al lunes siguiente, Ricardo recibió la notificación oficial. El grupo de inversiones Montemar estaba retirando su inversión completa, 52 millones de pesos, en un plazo de 30 días. Puedo imaginar el pánico que debió desatarse. Innovatec dependía de ese capital para sus operaciones diarias. Sin él, no podrían pagar a proveedores, no podrían cumplir con los contratos existentes, no podrían hacer la nómina completa. Intentaron contactar al inversor, por supuesto. Enviaron correos electrónicos a la cuenta que yo había usado, pero que ahora había cerrado. Intentaron llamar a los números que tenían, que ahora estaban desconectados. Contrataron investigadores para rastrear al grupo Montemar, solo para encontrar un laberinto de entidades corporativas en paraísos fiscales, todas legales pero completamente opacas durante 3 meses. Desde la comodidad de mi casa, observé el caos que había desatado. A través de mis contactos en la industria y algunos empleados leales que me mantenían informada, supe de todo. La crisis de efectivo llegó en la segunda semana. Innovatec tuvo que posponer pagos a proveedores. Algunos contratos grandes se cancelaron cuando los clientes percibieron inestabilidad. El banco, oliendo sangre en el agua, empezó a exigir garantías adicionales en sus préstamos. Para el primer mes empezaron los despidos. 20 personas primero, luego 30 más. Gente con familias, con hipotecas, con sueños. Me dolió por ellos, no voy a negarlo. Especialmente cuando supe que Roberto estaba entre los despedidos, pero no detuve el proceso, porque esto no era sobre los empleados inocentes. Era sobre enseñarle una lección a 3 personas específicas que habían confundido su suerte con su talento. Ricardo intentó buscar inversores de emergencia, pero las noticias viajan rápido en el mundo de los negocios. Todos sabían que Innovatec había perdido a su financista misterioso, y eso levantaba banderas rojas. ¿Por qué se iría un inversor tan generoso? ¿Qué sabía que los demás no sabían? Para el segundo mes, los 3 directivos tuvieron que reducirse sus salarios a la mitad. Vendieron sus coches de lujo, cancelaron las oficinas caras de Polanco y se mudaron a un espacio más modesto en la Roma Norte. Y todo el tiempo desde las sombras yo observaba. Fue Mauricio quien finalmente conectó los puntos. Él había sido el único que a veces prestaba atención real a los detalles financieros. Una noche, revisando viejos archivos en busca de alguna pista sobre el inversor, encontró algo. Todos los correos, todas las comunicaciones habían pasado por mi cuenta de correo corporativa antes de llegar al inversor. Se lo llevó a Ricardo, quien inicialmente lo descartó. Era ridículo. Yo era solo una recepcionista. Pero Mauricio insistió. Investigó un poco más. Descubrió que yo nunca había dado referencias laborales de trabajos anteriores. Que mi currículum, que nadie había verificado realmente, era vago en detalles específicos. Que en 3 años nunca había pedido un aumento ni me había quejado del salario, cosa rara para alguien en ese puesto. Y luego hizo algo inteligente. Contrató a un investigador privado para buscar información sobre mí, y el investigador encontró algo. Una mención en un artículo de TechCrunch de hacía 7 años sobre la venta de una startup de software por 80 millones de pesos. El nombre de la fundadora, Sofía Daniela Ramírez Torres. Cuando Mauricio llevó eso a Ricardo y Laura, les tomó otros 3 días convencerse de que era posible. De que la mujer a la que habían despreciado durante 3 años, a quien habían despedido sin miramientos, podría ser la misma persona que los había mantenido a flote. Finalmente, hace una semana recibí el correo electrónico de Ricardo. Era patético en su desesperación. Pedía una reunión para discutir un malentendido y explorar oportunidades de colaboración. Dijo que habían descubierto que yo podría tener conexiones en el mundo de las inversiones y que valorarían mi consejo y orientación. Les hice esperar 3 días antes de responder. Solo escribí: Restaurante Pujol, viernes a las 8 p.m. Vengan preparados para disculparse apropiadamente. Y ahora aquí estamos. Veo como Ricardo, Mauricio y Laura procesan la información que acabo de revelar. Los documentos frente a ellos no mienten. Las cifras son claras. Yo soy la inversora. Siempre fui la inversora. Pero si querías ayudar a la empresa, ¿por qué trabajar como recepcionista? Pregunta Laura finalmente, su voz casi un susurro. ¿Por qué no simplemente invertir y ya? Tomo otro sorbo de agua antes de responder, porque necesitaba saber en qué estaba invirtiendo realmente. No los números que puedo leer en cualquier reporte, sino la cultura,
las personas, los valores reales de la empresa. Y déjenme decirles, no me gustó lo que vi. Sofía, dice Ricardo, y por primera vez en la vida suena suplicante. Cometimos errores, grandes errores, especialmente yo. El despedirte fue imperdonable. Pero por favor, piensa en los 200 empleados restantes, en sus familias. No todos fueron crueles contigo. Tienen razón en eso, admito. No todos fueron crueles. De hecho, la mayoría de la gente en esa empresa fue maravillosa conmigo. Ana de contabilidad, Javier de sistemas, Mariana del equipo creativo, Roberto. Hago una pausa en su nombre sintiendo todavía el dolor de saber que él también perdió su trabajo por mi venganza colateral. Pero ustedes tres, los que tenían el poder, los que establecían el tono de la cultura corporativa, fueron consistentemente despreciables. ¿Entonces qué quieres?, pregunta Mauricio. ¿Disculpas? ¿Venganza? ¿Vernos sufrir? Ya lo lograste. Hemos sufrido 3 meses de sufrimiento, digo con una risa amarga. Yo soporté 3 años de humillaciones, 3 años de ser invisible, de ser tratada como un mueble decorativo, de escuchar cómo hablaban de mí como si no tuviera cerebro. 3 años de sonreír mientras ustedes gastaban mi dinero en sus caprichos y me decían que no había presupuesto para un aumento de 1,000 pesos. Lo siento, dice Laura, y hay lágrimas en sus ojos. De verdad lo siento, Sofía. Fui horrible contigo. Proyecté mis propias inseguridades, mi necesidad de demostrar que era tan dura como los hombres. Pero eso no es excusa. Te traté peor que a nadie y fue imperdonable. Es la primera disculpa genuina que escucho de ella. Tal vez la crisis le ha dado perspectiva. O tal vez solo está desesperada. Probablemente ambas. ¿Y tú, Ricardo?, pregunto mirando directamente al hombre que me despidió. ¿Qué tienes que decir? Él toma aire profundamente y veo cómo su ego lucha contra su desesperación. Finalmente la desesperación gana. Fui un idiota arrogante, dice, y las palabras salen como si le causaran dolor físico. Juzgué tu valor por tu puesto, tu apariencia, tu nivel educativo aparente. Nunca me molesté en conocerte como persona, en valorar tu trabajo real. Y cuando te despedí de esa manera frente a todos fue cruel e innecesario. Lo hice porque podía, porque pensé que eras reemplazable y que no importaba. Me equivoqué en todo. Y ahora entiendo que no solo perdimos a una empleada, sino a la persona que literalmente mantenía viva esta empresa. Es un buen discurso. Ensayado probablemente, pero sincero en su desesperación. ¿Y tú, Mauricio?, pregunto al último miembro del trío. Nunca te defendí, dice simplemente. Vi cómo te trataban y nunca dije nada. Hice comentarios inapropiados sobre tu apariencia porque era lo que hacían todos los hombres de la oficina y pensé que era inofensivo. No lo era. Fui cómplice de un ambiente de trabajo tóxico y lo siento. 3 disculpas. Después de 3 años, finalmente 3 disculpas. El problema es que llegaron 3 meses tarde. Aprecio las disculpas, digo, y hablo en serio. De verdad. Pero disculparse es fácil cuando necesitas algo. La verdadera prueba de carácter es cómo tratas a la gente cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer?, pregunta Ricardo. ¿Ninguna forma de convencerte de regresar como inversora? Pondremos las condiciones que quieras. Cualquier cosa. Repito, y ahora mi sonrisa es genuinamente peligrosa. Los 3 asienten con urgencia. Saco otro documento de mi carpeta. Este lo he preparado cuidadosamente durante las últimas semanas, consultando con mis abogados. Está bien, digo. Aquí están mis términos. Deslizo el documento hacia el centro de la mesa. Los 3 se inclinan para leer, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Veo cómo sus expresiones cambian de esperanza a shock a horror. Esto es imposible, murmura Ricardo. ¿Qué parte?, pregunto inocentemente. La parte donde renuncias como director general y te conviertes en gerente de operaciones con un salario de 30,000 pesos al mes. O la parte donde Mauricio acepta un puesto de analista financiero junior con el mismo salario. O tal vez la parte donde Laura se convierte en supervisora de atención al cliente, también con 30,000 pesos mensuales. Nos estás pidiendo que básicamente destruyamos nuestras carreras, dice Mauricio. No, corrijo. Les estoy pidiendo que experimenten lo que es trabajar en un puesto bajo, con un salario bajo, bajo un jefe que ahora será yo, como nueva directora general. Les estoy dando la oportunidad de aprender humildad de primera mano. ¿Y cuánto tiempo tendríamos que quedarnos en esos puestos?, pregunta Laura. Mínimo 1 año, respondo. Después, si demuestran que pueden tratar a la gente con respeto, que entienden que el valor de una persona no se mide por su puesto o salario, quizás consideraré promociones, o quizás no. Dependerá de su desempeño. Esto es venganza pura, acusa Ricardo. ¿Lo es?, pregunto. Porque yo sobreviví 3 años con un salario mucho menor.
30,000 pesos al mes es en realidad más de lo que me pagaban a mí. Y al menos ustedes sabrán que tienen la posibilidad de ascender. Yo nunca tuve esa esperanza. El silencio cae sobre la mesa nuevamente. Puedo ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando, considerando. 30,000 pesos al mes es más de lo que ganan la mayoría de los mexicanos, pero para ellos, acostumbrados a salarios de 6 cifras, es devastador. ¿Y si nos negamos?, pregunta Mauricio. Entonces la empresa colapsa en 2 semanas, digo simplemente. Sin mi inversión no podrán hacer la nómina del próximo mes. Tendrán que despedir a todos los empleados restantes. Y Novatec cerrará sus puertas. Y ustedes 3 tendrán que explicar en futuras entrevistas de trabajo cómo llevaron a la quiebra a una empresa prometedora. Nos estás chantajeando, dice Ricardo. No, replico. Les estoy ofreciendo una oportunidad. La oportunidad de salvar 200 empleos. La oportunidad de aprender a ser mejores líderes. La oportunidad de redimirse. Pero tiene un precio. Y ese precio es su orgullo. Laura es la primera en hablar después de un largo silencio. ¿Qué garantía tenemos de que no nos despedirás de manera humillante como venganza? Es una buena pregunta y demuestra que al menos ella está considerando la propuesta. Ninguna garantía excepto mi palabra, admito. Pero piénsenlo así. Yo ya tuve mi venganza. Los vi sufrir durante 3 meses. Vi cómo se desmoronaba su imperio de arrogancia. Vi cómo tuvieron que vender sus juguetes caros y reducir sus estilos de vida. La venganza está completa. Ahora, si aceptan estos términos, lo que sigue es puramente educativo. Quiero que aprendan lo que se siente estar en el otro lado. No para humillarlos, aunque admito que habrá momentos humillantes, sino para que se conviertan en mejores personas y mejores líderes. Necesitamos tiempo para pensarlo, dice Ricardo. Tienen hasta el domingo a medianoche. Respondo guardando mis documentos en la carpeta. Después de eso mi oferta expira y pueden buscar otro inversor tonto que les dé dinero sin condiciones. Me levanto de la mesa, dejando mi servilleta cuidadosamente doblada junto al plato. Los 3 me miran como si fuera una aparición, una diosa vengativa que descendió para alterar sus vidas. Ah, y una cosa más, digo antes de irme. Si aceptan mis términos, también implementaremos cambios estructurales en toda la empresa. Salarios mínimos más altos para todos los empleados de nivel bajo. Programas de mentoría. Políticas estrictas contra el acoso y la discriminación. Evaluaciones de desempeño que incluyan retroalimentación de 360 grados, lo que significa que sus subordinados también evaluarán su desempeño como líderes. Y despediremos inmediatamente a cualquier directivo o gerente que trate mal a sus empleados, sin importar qué tan valiosos sean para la empresa. Estás transformando completamente la empresa, observa Mauricio. Estoy arreglándola, corrijo. Y Novatec tiene un gran potencial, pero su cultura está podrida desde arriba. Eso cambiará, con ustedes o sin ustedes. Preferiría que fuera con ustedes, porque honestamente, a pesar de todo, ustedes 3 son buenos en lo que hacen técnicamente. Ricardo tiene visión estratégica. Mauricio entiende las finanzas. Laura es brillante en operaciones. Pero todo eso no vale nada si no pueden tratar a la gente con dignidad básica. Los dejo en el restaurante, sentados en silencio frente a sus platos intactos y al documento que podría salvar o destruir sus carreras, dependiendo de cómo lo vean. Cuando salgo al aire fresco de la noche de Ciudad de México, respiro profundamente. Me siento más ligera de lo que me he sentido en meses. Años incluso, saco mi teléfono y hago una llamada. ¿Roberto? Digo cuando él contesta. Soy Sofía. Sé que fue raro cómo terminaron las cosas, pero necesito verte. Tengo algo que contarte sobre lo que realmente ha estado pasando. Y por primera vez en 4 años estoy lista para ser completamente honesta con alguien que me importa. Pero esa es otra historia. Ahora, mientras camino hacia mi coche, un Mercedes discreto que compré hace años pero que nunca manejé al trabajo, pienso en lo que vendrá después. Si Ricardo, Mauricio y Laura aceptan mis términos, será fascinante verlos adaptarse a su nueva realidad. Si no aceptan, bueno, encontraré buenos líderes que reemplacen sus puestos y reconstruiré Novatec desde cero. De cualquier manera, he aprendido algo valioso de esta experiencia. El poder no viene de títulos o salarios, viene de saber tu valor y nunca dejarte definir por cómo otros te ven. Durante 3 años ellos me vieron como insignificante, pero yo siempre supe quién era. Y al final, eso fue lo que importó. El domingo a las 11:58 de la noche recibo un correo electrónico. Es de Ricardo con copia a Mauricio y Laura. El asunto dice simplemente, aceptamos. El cuerpo del correo es más largo, lleno de reconocimientos de sus errores y compromisos de cambiar. Pero esas 2 palabras en el asunto son todo lo que necesito ver. Sonrío en la oscuridad de mi sala, con mi laptop sobre las piernas y una copa de vino en la mano. Que comience la lección.
Murmuro para mí misma. El lunes por la mañana, llego a las oficinas renovadas de Innovatec en la Roma Norte. Es un espacio más modesto que la ostentación de Polanco, pero más auténtico, más real. Me gusta. Entro como la nueva directora general, y esta vez todos saben quién soy. Los empleados me miran con una mezcla de curiosidad, respeto y en algunos casos miedo. Las noticias viajan rápido, y todos han escuchado la historia de la recepcionista que resultó ser millonaria. Pero hay una cosa que hago antes de cualquier otra cosa. Voy directamente al escritorio de Ana de Contabilidad, la mujer que compartió su almuerzo conmigo durante mis días difíciles. Ana, digo, quiero ofrecerte el puesto de gerente de finanzas. El salario es de 80,000 pesos al mes, con bonos por desempeño. ¿Estás interesada? Su boca se abre en shock. Yo, ¿pero no tiene Mauricio ese puesto? Mauricio será tu subordinado como analista, explico. Necesito gente en posiciones de liderazgo que sepa cómo tratar a las personas. Gente que entienda que el respeto no es opcional. Lágrimas llenan sus ojos. Sí, acepto. Hago lo mismo con Javier, ofreciéndole el puesto de director de tecnología. Con Mariana, convirtiéndola en directora creativa. Uno por uno, elevo a las personas que fueron amables cuando no tenían razón para hacerlo, cuando pensaban que yo era nadie. Y luego voy a mi nueva oficina, la oficina de cristal donde Ricardo solía sentarse, y llamo a Ricardo, Mauricio y Laura. Entran nerviosos, con ropa más modesta de lo que solían usar. Ricardo lleva un traje que probablemente tiene 3 años. Mauricio ha prescindido del Rolex. Laura no lleva sus habituales zapatos de diseñador. Buenos días, digo con una sonrisa profesional. Bienvenidos a su primer día en sus nuevos puestos. Ricardo, necesito que reorganices el almacén de suministros y prepares un informe sobre nuestro inventario. Mauricio, vas a auditar todas las cuentas de gastos del último trimestre, buscando áreas donde podamos reducir costos innecesarios. Laura, estarás en el equipo de atención al cliente, manejando llamadas de clientes insatisfechos directamente. Los veo tragar saliva. Estas son tareas humildes, muy por debajo de lo que están acostumbrados. ¿Alguna pregunta? Pregunto. ¿Cuándo nos reuniremos para discutir estrategia? Pregunta Ricardo, incapaz de abandonar completamente su mentalidad de líder. Cuando hayas ganado el derecho a estar en esas reuniones, respondo firmemente. Por ahora tu trabajo es el almacén. Javier te dirá dónde está todo lo que necesitas. Lo veo procesarlo, ver la realidad de su situación hundirse realmente. Luego, para su crédito, asiente. Entendido, dice simplemente. Y así comienza su educación. Durante las siguientes semanas, los observo adaptarse. Ricardo, que nunca había organizado nada más complicado que su agenda, se encuentra luchando con cajas de suministros de oficina, aprendiendo la diferencia entre papel bond y papel opalina, descubriendo que el simple trabajo de inventario requiere atención al detalle y paciencia. Mauricio, acostumbrado a decisiones financieras de alto nivel, ahora revisa línea por línea los recibos de taxi y las cuentas de comidas corporativas, y se horroriza al descubrir cuánto dinero él mismo desperdició en gastos innecesarios. Laura, quien alguna vez gritó a un empleado de atención al cliente por no resolver un problema imposible, ahora escucha hora tras hora a clientes enojados, aprendiendo que no todos los problemas tienen soluciones fáciles y que la empatía importa. No es fácil para ellos. Los escucho quejarse en voz baja. Veo su frustración, pero también veo algo más. Están aprendiendo. Un día, 2 meses después, encuentro a Ricardo ayudando a una nueva empleada a cargar unas cajas pesadas. No porque alguien se lo haya pedido, sino porque lo vio luchar y automáticamente ofreció ayuda. Buen trabajo. Ricardo, le digo al pasar, él se sorprende, como si hubiera olvidado que podía recibir elogios por tareas simples. Gracias. Responde y por primera vez parece genuinamente complacido con un cumplido simple. A los 3 meses, convoco a los 3 a mi oficina. Se sientan. Les digo, señalando las sillas frente a mi escritorio. El mismo escritorio donde Ricardo solía sentarse, mirando hacia abajo a la gente como yo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pregunto directamente. Se miran entre sí antes de que Laura hable. Humillante, admite. Pero también reveladora. Nunca entendí cuánto trabajo real hacen las personas en posiciones bajas. Nunca valoré la paciencia, la resistencia física, la capacidad de lidiar con situaciones difíciles sin poder simplemente delegar o escapar. Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi carrera, pero también los más educativos. Mauricio asiente en acuerdo. He aprendido más sobre cómo funciona realmente esta empresa en 3 meses de trabajo de nivel bajo que en 3 años como director financiero. Ves las cosas diferentes cuando estás en las trincheras. Y entiendo ahora por qué la gente renunciaba. No era solo por el salario. Era por la falta de respeto, el no sentirse valorados. Ricardo habla al último. Esperaba odiarte por esto.
dice con honestidad brutal. Esperaba cada día pensando en cómo habías arruinado mi vida. Pero en algún punto alrededor del segundo mes algo cambió. Empecé a ver mi comportamiento pasado desde afuera, como si estuviera viendo a un extraño. Y ese extraño era horrible. Era exactamente el tipo de jefe que yo habría odiado tener. Así que sí, ha sido humillante, pero lo merecía. Lo necesitaba. Es el reconocimiento más genuino que he escuchado de él. Bien, digo después de un momento, porque sus promociones entran en efecto el lunes. Los tres me miran con sorpresa. Ricardo, serás gerente de operaciones reportando directamente a Laura, quien será la nueva directora de operaciones. Mauricio, serás gerente de análisis financiero, reportando a Ana. Sus salarios serán competitivos para esos niveles, pero no volverán a sus salarios anteriores. Eso tendrán que ganarlo con el tiempo. Veo alivio, gratitud y algo más en sus rostros. Respeto genuino. Pero continúo, y mi voz se vuelve seria. Esto viene con expectativas. Tratarán a cada empleado, desde el conserje hasta el director, con respeto absoluto. Valorarán las opiniones de todos. Reconocerán el trabajo bien hecho. Y si veo un solo caso de abuso de poder o falta de respeto, esta oportunidad termina instantáneamente. ¿Está claro? Cristalino, dicen los tres al unísono. Bien, ahora váyanse. Tienen trabajo que hacer. Cuando se van, me recuesto en mi silla y miro por la ventana hacia la ciudad que amo. Ciudad de México. Con todas sus contradicciones, su belleza y su caos. Antes de que cierre esta historia, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has compartido esta jornada de humillación a venganza a, finalmente, redención, quiero saber de ti. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Cuéntame si has tenido alguna experiencia similar, si has sido subestimado en tu trabajo, si has visto el lado oscuro de las dinámicas de poder corporativo. Me encantaría leer tus historias. Los meses pasan. Innovatec se transforma bajo mi liderazgo. No es solo sobre los números, aunque esos mejoran dramáticamente una vez que la cultura se vuelve más saludable. Es sobre crear un lugar donde la gente quiera trabajar, donde se sientan valorados, donde sus ideas importen sin importar su título. Implementamos un salario mínimo interno de 20,000 pesos al mes, muy por encima del mínimo legal. Establecemos programas de capacitación y desarrollo. Creamos caminos claros para el avance profesional. Y lo más importante, creamos una cultura donde el respeto no es negociable. Los resultados hablan por sí mismos. La retención de empleados aumenta al 85%, casi inaudito en la industria. La productividad sube un 40%. Empezamos a ganar premios como uno de los mejores lugares para trabajar en México. Y Ricardo, Mauricio y Laura, ahora en sus roles intermedios, se convierten en algunos de mis mejores embajadores de esta nueva cultura. Ellos cuentan su historia abiertamente, sin vergüenza, sobre cómo la arrogancia casi destruye la empresa y cómo la humildad la salvó. Un día, un año después de todo esto comenzó, Ricardo toca a la puerta de mi oficina. ¿Puedo pasar?, pregunta. Adelante, respondo levantando la vista de mi laptop. Entra y cierra la puerta detrás de él. Se ve diferente ahora, más ligero de alguna manera, como si se hubiera quitado una carga. Quería agradecerte, dice sin rodeos. Levanto una ceja sorprendida. ¿Agradecerme? ¿Por humillarte durante 3 meses? Por salvarme, Koichi. Me estaba convirtiendo en un monstruo, Sofía. Un hombre que medía su valor por su cuenta bancaria y su título. Un hombre que trataba a la gente como instrumentos. Si no hubiera pasado todo esto, si no me hubiera esforzado a ver el mundo desde una perspectiva diferente, habría seguido por ese camino. Y eventualmente habría terminado solo, amargado, rodeado de gente que me temía pero no me respetaba. Eso es bastante introspectivo. Observo. He tenido mucho tiempo para pensar, dice con una sonrisa irónica. Reorganizar inventarios te da mucho tiempo para reflexionar. Nos reímos juntos y es extraño pero agradable. Hace un año nunca imaginé que podría reírme con este hombre. ¿Sabes qué es lo más loco?, continúa Ricardo. Soy más feliz ahora, con mi salario reducido y mi puesto más bajo de lo que era antes, porque sé que lo he ganado. Sé que cuando la gente me respeta ahora es porque me lo he ganado con mi comportamiento, no porque les doy miedo o porque controlo sus carreras. Me alegra escucharlo. Digo con sinceridad. ¿Alguna vez me dejarás volver a un puesto de liderazgo senior? Pregunta. Tal vez, respondo honestamente. Cuando dejes de pedirlo. Cuando estés haciendo el trabajo no porque quieras el título, sino porque realmente te importa. Ese es el momento en que sabré que estás listo. Asiente aceptando la respuesta. Una última cosa, dice antes de irse. Lamento lo que te dije ese día. Lo de cualquier chica bonita con secundaria. Fue cruel, falso y completamente injustificado. Si pudiera retractarme. No puedes, interrumpo gentilmente.
pero puedes asegurarte de nunca volver a hablarle así a nadie nunca más. Esa es la verdadera disculpa. Hecho. Promete. Después de que se va, me quedo sentada en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que ha pasado. Este viaje desde recepcionista humillada a CEO vengativa a, finalmente, líder transformadora. He aprendido algo importante. La venganza es satisfactoria por un momento, pero la verdadera satisfacción viene de crear algo mejor, de tomar una situación tóxica y transformarla en algo saludable, de convertir el dolor en cambio positivo. Fue necesario todo el teatro. Trabajar como recepcionista durante 3 años, soportar las humillaciones, orquestar la casi destrucción de la empresa. Probablemente no. Podría haber invertido anónimamente y nunca involucrarme directamente. Podría haber simplemente comprado la empresa y despedido a los líderes tóxicos sin darles una oportunidad de redención. Pero entonces no habría aprendido lo que aprendí. No habría visto la capacidad humana de cambio real. No habría descubierto que incluso las personas que parecen irredemables pueden transformarse si se les da la motivación correcta y la oportunidad adecuada. Y en cuanto a Roberto, esa historia tiene su propio final feliz. Después de que le conté toda la verdad, después de que procesó el shock inicial, me preguntó una sola cosa. ¿Alguna vez fuiste genuina conmigo? ¿O también era parte del experimento? Contigo siempre fui real, le aseguré. Tal vez no te dije toda la verdad sobre mi dinero, pero mis sentimientos siempre fueron genuinos. Nos tomó tiempo reconstruir la confianza, pero lo hicimos. Y ahora Roberto es el director de contabilidad de Innovatec, un puesto que ganó no por su relación conmigo, sino por su competencia y dedicación. Sentada aquí, un año después de esa reunión en el restaurante, puedo decir honestamente que no me arrepiento de nada. Cada humillación que soporté, cada momento de duda, cada instante de planear mi revelación, todo llevó a esto. Una empresa transformada, personas que aprendieron y crecieron, y una lección sobre el valor humano que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Porque al final del día, no importa cuántos millones tengas en el banco, qué auto manejes, o qué título esté en tu tarjeta de presentación. Lo que importa es cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. Esa es la verdadera medida de carácter. Y yo, la recepcionista que resultó ser la inversora oculta con millones en el banco, aprendí esa lección desde ambos lados de la ecuación. Ahora, antes de que termine esta historia, necesito pedirte una última cosa. Si este relato resonó contigo, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Estas historias de justicia corporativa, de personas subestimadas que demuestran su verdadero valor, necesitan ser contadas y compartidas. Tu me gusta y tu suscripción ayudan a que más personas las encuentren. Y con eso termino mi historia. La historia de cómo ser despedida fue lo mejor que me pudo haber pasado. No porque la venganza fuera dulce, aunque lo admito, lo fue por un momento, sino porque me dio la oportunidad de crear algo mejor, de transformar dolor en propósito y de enseñar una lección que cambiará vidas más allá de las paredes de Innovatec. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien siendo tratado como yo fui tratada. Alguien cuyo valor está siendo ignorado por su título o su salario. Alguien que es visto como solo un recepcionista, solo un asistente, solo una persona de bajo nivel. Y quiero que esa persona sepa, tu valor no está determinado por cómo otros te ven. Está determinado por quién eres, qué sabes y qué eliges hacer con eso. Yo elegí la humildad primero, luego la justicia y finalmente la transformación. ¿Qué elegirás tú?